Ven Espíritu Santo, ven a traer el Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Sigamos este mensaje con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y la espada de San Miguel. Muy buenas tardes, hermano. El Señor me ha pedido, me inspira su espíritu que les toque este tema sobre la muerte. La muerte, sea cuando el cuerpo, el alma se separa del cuerpo, ya sea por una desgracia, accidente, asesinato o muerte natural, de infarto o derrame, que no hay que tenerle miedo a la muerte. Cuando una persona muere, su alma debe comparecer al juicio del Señor. Hay muchos falsos profetas que predican otra clase de evangelio. Y en la Sagrada Escritura está claro los ejemplos. San Dimas en la cruz pidió misericordia y el Señor lo perdonó y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lázaro y el rico Pulón, donde el rico le pedía al padre Abraham que le mojara la lengua en el infierno porque tenía mucha sed, y que Lázaro estaba en el cielo gozando mientras el rico sufría. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que debido a las desgracias y la tragedia que ha sufrido nuestro pueblo, el pueblo y mi segunda patria, que es República Dominicana, mucha gente no sabe lo que dice. He oído decir: está allá en el paraíso, están en el cielo con Dios gozando. Y la cosa no es así, hermano. El demonio, cómo engaña a muchas personas. Eso se gana, hermano. El paraíso hay que ganarlo en vida, renunciando a todo lo que el mundo te ofrece. Todo lo que el mundo te ofrece no viene de Dios. No se puede estar en el mundo, en las fiestas del mundo, en las cosas del mundo, en las parrandas del mundo, en los vicios del mundo, en los pecados del mundo, y pretender que podemos ganarnos el paraíso desobedeciendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso es que vienen las desgracias personal o a veces la desgracia comunitaria, como sucedió no solo ahí, sino en muchas partes de la tierra que sufren muchas desgracias, muchos asesinatos, crímenes, en todas partes de la tierra, producto del pecado y la maldad. Sí, muchos que no estaban en gracia y tienen la gracia de Dios, de mientras están muriendo, se arrepienten de corazón y pueden llegar a la salvación, como lo dije en el video de ayer. Pero eso depende del Señor, porque hay mucha gente que piensa burlarse del Señor. ¿Cuántos llamados en la vida ha recibido una persona a volverse al Señor, a arrepentirse, y que el Señor lo ha llamado a volverse a los sacramentos, a los 10 mandamientos, a que rece el rosario, y no le hicieron caso mientras tenían salud y vida? Para esas personas el juicio de Dios es terrible. Mas para otros que a lo mejor no escucharon mucho el llamado de Dios y no se les habló de estas cosas, y a la hora de la muerte piden perdón, pueden recibir la misericordia de Dios. Eso depende del Señor, hermano. Te digo esto porque hay muchas personas que piensan que pueden ganarse el cielo en pecado mortal. Pecado mortal es condenación eterna. Vivir de acuerdo a la carne, a los placeres mundanos, todo lo que 1 Corintios 6, 9, 10 prohíbe que no debemos hacer: brujería, santería, anticonceptivo,
relaciones sexuales sin el santo sacramento del matrimonio, o sea, fornicar, adulterio, lectura de la carta, creer en horóscopo, santería, el poder, el dios dinero, el licor, la droga, todo eso, un solo pecado esto, si la muerte te sorprende, te quita la vida eterna. Pero hay ciertos casos que Dios, depende del pecador, si en vida no recibió el llamado de Dios, porque hay unos que reciben antes de morirse el llamado de Dios. Hay personas que le hablan y esta persona tan endurecida, en vez de volverse a Dios, se vuelve en contra del profeta o el apóstol y comienza a juzgarlo y no se arrepiente. Entonces pretende que a la hora de la muerte, si él no tuvo misericordia de Dios y lo flagelaba, lo crucificaba con su vida de pecado, y el Señor le decía, a través de sacerdotes católicos buenos o apóstoles del Señor, que hay muchos dentro de la Santa Iglesia Católica, que decían, estás mal, debes rezar el rosario, consagrarte a María, debes casarte por el sacramento de matrimonio para estar en gracia de Dios, debes confesarte, debes alejarte de la mala compañía. Y él no le hacía caso. Entonces esta persona no pretenda después en la agonía pedir perdón y que Dios tenga misericordia de él. Hermano, no podemos jugar con el Señor. Hay ciertos casos que sí Dios tiene misericordia a los que no recibieron el llamado estando vivos. Por eso, no le debemos engañar por Satanás, que a veces engaña a las personas con sus doctrinas falsas, mentirosas, creadas por el hombre, inspirado por Satanás. Por eso Dios nos da tanta cuaresma, tantas navidades, que donde la iglesia siempre nos recuerda volvernos al Señor, confesarnos, ayunar miércoles para combatir con el pecado, rezar el Santo Rosario, confesarnos seguida, constantemente, comer el cuerpo y la sangre del Señor, renunciar al pecado. Esto continuamente usted lo escucha en Semana Santa y en Navidad, que debemos dejar en Navidad el pecado. Por eso es que la iglesia nos da 40 días ahora, antes de la cuaresma, para que nos preparemos y dejemos la vida de pecado para que podamos confesarnos y entrar en la gracia de Dios y practicar los sacramentos, los 10 mandamientos y ser una criatura nueva. Hermano, con dolor lo digo, aunque muchos me odien, pero yo no estoy aquí para agradar a nadie, sino a Dios. Y Él te ha querido decir esto, hermano. Dios, ¿cuántas oportunidades no le da a los que han muerto? Si eran católicos. ¿Cuántos católicos no llegaron a su puerta diciéndole esta es la verdadera doctrina? Y tú preferiste los engaños de Satanás, las falsas doctrinas protestantes, donde ahí no hay vida eterna, hermano. Donde Satanás creó esos falsos cristos para llevarte al fuego del infierno. Te hizo odiar a María, te hizo odiar a la iglesia que él fundó, te hizo odiar al Papa, a los sacerdotes, para llevarte al fuego del infierno, hermano. Sé que mi iglesia católica, el fundador es santo, que hay muchos sacerdotes que no son santos, pero yo oro por ellos y no los sigo. Yo sigo a los que son santos y son verdaderos, pero tampoco juzgo a los malos sacerdotes. Yo oro por ellos. Y si el Santo Papa se equivoca, oro por ellos, porque ellos no son ángeles, ellos no son santos, son iguales que yo y tú. ¿Cuántas veces yo no he caído en pecado o propenso a caer en pecado de la carne o de malos pensamientos y he corrido a confesarnos y me he vuelto a levantar? Así son nuestros sacerdotes, hermanos, que hay que orar por ellos y amarlos. Por eso que en este tiempo, los que estamos en el camino del Señor deseamos morirnos para estar con Cristo. Y cuando uno muere, un santo muere, claro que hay que llorarlo, pero no con ese llorarlo de alegría, porque está en la presencia del Señor gozando. No llorar esa lágrima de desesperación
como que más nunca ya ese ser humano tú no te vas a encontrar con él, como lloran los que no practicaron la fe cuando estaban en vida. Que Dios me le haga entender este mensaje, que no hay que tenerle miedo a la muerte, sino estar en gracia de Dios para morir santamente. Y Dios me lo bendiga a todos. Shalom.